SER Podcast. Hola, muy buenos días. Avanzan las vacunas, pero avanzan también los contagios, y en esa situación es en la que está España, que se encuentra en muchos países de nuestro entorno. Ahora se enfrentan al debate sobre si conviene tomar nuevas medidas justo cuando más ha crecido la movilidad por las vacaciones de verano. Así es como se ha presentado el mes de julio, con la constatación de que las vacunas alivian la situación sanitaria, pero con la advertencia de que las restricciones pueden volver por los positivos que se producen sobre todo entre la gente joven. Varias comunidades se plantean tomar medidas, otras ya lo han hecho. Cuando Sanidad actualice los datos esta misma tarde vamos a comprobar el impacto según los grupos de edad. En el exterior, en el Reino Unido, su nuevo ministro de Sanidad es partidario de que convivamos con el virus, ahora que ya hay vacunas, de enfocarlo, en fin, de otra manera, aunque se ha propuesto a sus expertos en contra por negarse a aplazar la desescalada. De manera que el día 19 de este mes el Reino Unido va a quedar libre de medidas a pesar del avance de la variante Delta. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y el virus ha centrado el mensaje que esta misma madrugada ha ofrecido Joe Biden por el 4 de julio. 245 years ago, we declared our independence from a distant king. Today, we are closer than ever. Hoy estamos más cerca que nunca de declarar la independencia del virus, aunque todavía queda mucho por hacer, ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que ha comparado la vacunación con un acto de patriotismo. En Europa la situación más preocupante está en Portugal, Bayo, donde los ingresos hospitalarios se han duplicado en el último mes, especialmente en Lisboa, que tiene ocupadas ya 7 de cada 10 camas de UCI para pacientes COVID. Las restricciones a comercios y a la hostelería y el toque de queda nocturno no logran frenar la expansión de la variante Delta en Portugal, donde las vacunaciones van más retrasadas que en España. Es una corrida contra por un lado, el militar encargado de la campaña reconoce que están en una carrera contrarreloj y se ha comprometido a acelerar el ritmo de vacunación a unos 100.000 pinchazos diarios. En Francia, donde las hospitalizaciones no dejaban de caer desde hace semanas, han vuelto a crecer ligeramente este domingo. El ministro de Sanidad ya ha advertido de una posible cuarta ola a finales de julio si no se pone remedio a los contactos sociales. Varias comunidades van a decidir esta semana si frenan su desescalada aquí en España. Lo harán Andalucía, Castilla y León o Galicia. Lo han hecho ya Extremadura o Cantabria. Esa comunidad Cantabria es la que más ha visto crecer los contagios junto con Cataluña. Sergi López, buen día. Buen día. En Cataluña hemos visto cómo se ha triplicado en 3 días el riesgo de rebrote. Ayer subió 241 puntos de golpe, situándose en 679, y la velocidad de transmisión es de 2,50, es decir, que 100 afectados por COVID infectan a 250 personas que no lo estaban. Los ingresos en los hospitales, como que los nuevos contagiados son en la mayoría de los casos personas de menos de 40 años, se habían mantenido bastante a raya, pero ayer se produjo un incremento de 50 hospitalizados más. La policía ha detenido a 13 personas en Coruña por la paliza mortal a un joven de 24 años, se llamaba Samuel, a las puertas de una discoteca este fin de semana. Los detenidos han pasado la noche en comisaría. La policía apunta a que una discusión con un móvil originó la pelea, aunque el entorno de la víctima sostiene que fue un asesinato homófobo. Esta semana Europa va a debatir sobre las leyes húngaras contra los homosexuales, justo cuando ha asumido la presidencia de turno de la Unión uno de los gobiernos aliados del ultra Víctor Orbán, el de Eslovaquia. En Bruselas preocupa el discurso que pueda tener precisamente ahora ese país. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Van a ser 6 meses complicados porque aunque Janssens del Partido Popular Europeo actúa como si esta formación fuera un problema, que es la estrategia que mantienen todos los grupos radicales de ultraderecha. 16, desde Orbán a Le Pen, pasando por Santiago Abascal, han firmado una declaración contra el actual modelo de la Unión. Es su bandera en su estrategia de confrontación, cuyo objetivo central es la creación de un gran grupo parlamentario que aún no han conseguido por problemas internos, pero en eso están, y eso supone una seria amenaza para el Partido Popular Europeo. Por esto, hoy y en Estrasburgo todos están pendientes porque Janša comparece este martes y porque el miércoles la política de Polonia y Hungría contra los homosexuales será el gran tema que divida a los partidos institucionales contra los grupos de esta derecha radical. En Francia, el partido de Marine Le Pen ha reelegido a esta líder como su presidenta, con una mayoría aplastante. Además, eso a pesar del revés que se llevó en las últimas elecciones regionales, marcadas por la altísima abstención de más del 60%. La derecha clásica batió al partido extremista de Le Pen, que ha perdido a 1/3 de sus representantes. Cette évolution saine et nécessaire s'incarne aujourd'hui dans ce qu'est devenu
Ella, sin embargo, ha anunciado que no va a cambiar de estrategia política y, de hecho, ha centrado su discurso en la inseguridad y la familia. Es lunes, es 5 de julio. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Acaba de terminar el 4 de julio en Estados Unidos y más allá del discurso de Biden y de la fiesta que han organizado en la Casa Blanca, ha sido una noche de fuegos artificiales. Con cientos de personas en la Explanada Nacional en Washington, en una imagen que se parece mucho ya a la de antes de la pandemia. Con mucha gente sin mascarilla y sin tener que guardar distancia de seguridad. En la crónica del Washington Post dicen que es un día de la independencia casi normal. Pues 4 de julio, acabándose ya allí 5 de julio. Aquí en España, ¿qué tiempo va a hacer hoy, Sara? Mucho calor, ¿no? Pues sí, ahora mismo a esta hora, en Málaga, por ejemplo, ya hay casi 30 grados y va a seguir subiendo. Hasta los 39 grados en Granada o en Córdoba, 37 en Zaragoza y 36 en Murcia. Y además del calor, sol en todo el país, aunque en Galicia va a caer alguna gota. Llevábamos ya semanas acostumbrándonos a la bajada de la curva, al descenso de la incidencia acumulada, pero los datos vuelven a aumentar y hoy, con la actualización que haga Sanidad, comprobaremos cómo los contagios han ido a más durante el fin de semana. Aumentan los contagios sobre todo entre la población que no está vacunada, que son los jóvenes, así que aunque los positivos aumentan, el efecto de momento apenas se nota en los hospitales y tampoco van a más los fallecidos, pero sí puede empezar a notarse en las restricciones de las comunidades autónomas. Extremadura ha pedido ya, de hecho, la autorización judicial para cerrar perimetralmente 2 municipios. En Cantabria la incidencia está en más de 300 casos por cada 100.000 habitantes, aunque entre las personas que tienen entre 20 y 29 años sube a 1.200 positivos. Ahí han decidido cerrar a partir de este fin de semana el ocio nocturno en 16 municipios. Radio Santander, Miren Azque, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la Consejería trata de frenar como sea esa incidencia. Cantabria pasa su primer fin de semana con el ocio nocturno cerrado, con inspecciones en el interior de los establecimientos abiertos, con refuerzos policiales, en definitiva, con medidas para tratar de frenar la propagación del virus que está desbocada entre los más jóvenes. Ojo al dato, como decíais, la incidencia acumulada entre los que tienen de 20 a 29 años se sitúa en los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes y los positivos siguen subiendo. Bueno, pues bien, a pesar de ello, la Asociación de Hostelería no quiere verlo evidente, pide la apertura total, ha vuelto a recurrir a los tribunales el cierre. Da igual además que Alemania haya incluido a Cantabria en su listado de zonas de riesgo por coronavirus y que los ingresados también estén subiendo aquí en Cantabria. En el abierto vamos a hablar con el consejero cántabro. En Castilla y León, el vicepresidente Francisco Igea habla de una nueva ola. Esta tarde se van a reunir para valorar si conviene aprobar nuevas medidas. Van a hacer lo mismo a lo largo de la semana en Andalucía y este martes en Galicia. Radio Galicia, Sara Dorado, bo día. Bo día, y probablemente se establezcan nuevas restricciones en algunos concellos, dada la evolución de la pandemia que ha empeorado respecto a las últimas semanas. Desde Sanidad confirman que sigue preocupando, por ejemplo, la situación en Pontevedra, una de las ciudades más afectadas por el rebrote de contagios relacionado con el megabrote de Mallorca, y que estrenó este sábado nuevas restricciones que afectaron sobre todo a hostelería y a ocio nocturno, que ni siquiera pudo abrir. El comité clínico de este martes analizará de nuevo la situación, mientras el consejero de Sanidad informaba esta semana de que lo prioritario es mantener controlada la situación en los hospitales, algo que por ahora sí se cumple. Y a esto se suma que Alemania ya no recomienda viajar ni a Cantabria, lo decía ahora Miren, ni a Cataluña. Ha incluido a las 2 comunidades en la lista de zonas de riesgo, donde ya está Andalucía, Navarra, Euskadi y La Rioja. En Reino Unido está previsto que esta tarde el primer ministro Boris Johnson comparezca para anunciar que el 19 de julio levanta todas las restricciones. Mantienen la fecha de la reapertura total a pesar del avance de la variante Delta. Dice el ministro de Sanidad que hay que aprender ya a vivir con el virus. Londres, Begoña Arce. La decisión de suprimir todas las restricciones de la COVID enfrenta al ministro de Sanidad, Sajid Javid, con una parte de la comunidad científica británica. Javid defiende el completo desmantelamiento a partir del 19 de julio de las limitaciones aún vigentes. A su juicio, cada uno debe tomar las precauciones que considere oportunas. Hay que restablecer nuestras libertades y aprender a vivir con la COVID, ha escrito en un artículo publicado el fin de semana. El profesor Stephen Reiser, de la Universidad de St. Andrews y miembro del comité científico que asesora al gobierno, es uno de los que está en contra de esa decisión y así ha dejado constancia de ello en Twitter. Da miedo tener un ministro de Sanidad que sigue pensando que la COVID es como la gripe y al que no le preocupan los niveles de infección, que no se da cuenta de que lo que es bueno para la salud lo es también para la economía, que quiere eliminar todas las protecciones cuando solo la mitad de nosotros estamos vacunados, que quiere que todas las protecciones sean una cuestión de elección personal. Las organizaciones que defienden al colectivo LGTBI han convocado para hoy en varias ciudades de España concentraciones por el asesinato de Samuel, un chico de 24 años al que mataron de una paliza al salir de una discoteca este fin de semana.
Su entorno y sus amigos dicen que le mataron al grito de maricón, que le mataron por ser gay, pero la policía de momento mantiene todas las hipótesis abiertas y habla de un malentendido con un teléfono móvil. Ana García es la presidenta de Alas Coruña. Evidentemente hay que ir con cautela, está decretado el secreto de sumario, pero son demasiadas voces de su entorno y de en principio personas que parece ser que también estaban por allí, que confirman que el ataque se produjo al grito de maricón te mato, ¿no? En la política, después de una semana centrada en la agenda catalana, con los indultos y la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa, la actualidad vuelve a estar marcada por las negociaciones que quedan pendientes dentro del Gobierno. Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar la ley del solo sí es sí, pero queda por negociar la ley de vivienda, la reforma laboral y la subida o no del salario mínimo interprofesional. El PSOE se decanta más por congelarlo, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere subirlo. Ha insistido en eso en una entrevista en El País. He tenido un diálogo con el presidente del Gobierno y, bueno, vamos a tratar esta cuestión. Estamos hablando de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que no están sujetos a la red de protección de los convenios colectivos y que son los más vulnerables. Y también tengo claro algo, y es que el único presidente del Gobierno de España que ha congelado el salario mínimo ha sido Mariano Rajoy. Yo voy a trabajar para una política de rentas diferente. Y en esa negociación entran también los presupuestos de 2022, para los que el Gobierno necesita el apoyo de Esquerra. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, desvincula el apoyo del partido a los presupuestos de lo que pase en la mesa de negociación. Lo ha dicho en una entrevista en El Periódico, en la que el presidente también ha insistido en la idea del referéndum. Dice que Sánchez sabe que eso es inevitable. La proposta que vaig plantejar allà va ser una proposta que inclou a tots els catalans, els que defensem la independència i els que no la defensen. Y dice que ese hipotético referéndum pactado tiene que incluir la opción de la independencia. Y le ha respondido el líder del PSC, Salvador Illa. La primera cosa que té francament sorprès és aquesta insistència en el monòleg del senyor Aragonès en lloc d'apostar pel diàleg i de convocar. Que le acusa de inmovilismo y que reclama que se reactive la mesa de diálogo en Cataluña para dejar de hablar estas cosas, dice, a través de los medios de comunicación y hacerlo cara a cara, juntos. Y en Murcia, la líder de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha dejado su cargo. Martínez Vidal fue la candidata a la presidencia de la región en la moción de censura de marzo. La moción que al final fracasó y que provocó un terremoto político en España con la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. Ahora deja el cargo, dice, por motivos personales, aunque mantiene su escaño en la Asamblea. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Muy buenos días. Ciudadanos en la región de Murcia da un paso más en su descomposición tras la fallida moción de censura contra su ex socio de gobierno, el Partido Popular. Ana Martínez Vidal anuncia en su cuenta personal de Twitter que abandona su cargo como coordinadora autonómica de la formación naranja en esta comunidad por motivos personales, ya que ha decidido dar prioridad a su proyecto de familia. De todas formas, no abandona del todo la política, ya que va a mantener su escaño de diputada regional. Ahora mismo, para mí, lo más importante es mi vida personal y mi proyecto de familia. Y bueno, seguiré trabajando humildemente desde mi escaño en la Asamblea. Martínez Vidal sigue insistiendo en que el mayor error que cometió su partido en Murcia fue el pacto de gobierno con el Partido Popular en 2019. Esta noche Chile ha vivido un día histórico. Ha echado a andar la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva constitución del país, que sustituirá a la de ahora, que nació durante la dictadura de Pinochet. Sus miembros han elegido a una mujer mapuche indígena para liderar esa labor. Se llama Elisa Loncón, es mapuche, profesora, lingüista y ahora también presidenta de la Convención Constituyente. Por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra. En su discurso ha reivindicado que los pueblos originarios formen parte de ese proceso después de años excluidos de la sociedad chilena. El órgano es además paritario. Y hoy día vinimos a decir que se terminó esa exclusión histórica. Los 200 años de historia constitucional que nos dejaron fuera, que nos En esta primera sesión ha echado a andar el proceso, los 155 miembros han aceptado su cargo y se ha elegido a la presidenta y vicepresidente. Ahora tienen un año para redactar otra constitución que se votará en un referéndum en 2022. Y en Francia, después de las elecciones regionales, ahora los partidos se preparan para las presidenciales que se celebran en la primavera de 2022 y este fin de semana el partido de extrema derecha, la Agrupación Nacional, ha celebrado un congreso en el que ha reelegido como presidenta de la formación a Marine Le Pen. Va a ser la tercera vez que Le Pen se presente a las elecciones parisas
país, Irene Casado. Con una mayoría abrumadora, Marine Le Pen fue reelegida este domingo presidenta de la formación de extrema derecha, el Reagrupamiento Nacional. La líder ultraconservadora francesa aprovechó el Congreso Nacional de su partido, celebrado en Perpiñán, para confirmar oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022. En caso de ganar la carrera hacia el Elíseo, Marine Le Pen ha prometido ya que someterá a referéndum la política migratoria. El reagrupamiento familiar, la expulsión de los delincuentes extranjeros o la ley sobre la nacionalidad son algunos de los elementos que la líder de extrema derecha dejaría en manos de un plebiscito popular. A 10 meses de las presidenciales, Le Pen centró su discurso en la inseguridad, que a su parecer se cernería sobre Francia, un problema que promete abordar. En sus propias palabras, su candidatura responde a un objetivo concreto: restaurar la autoridad del Estado. Y en Miami ya se ha producido la demolición de lo que queda del edificio de 12 plantas que se derrumbó el 24 de junio. Desde entonces, los equipos de rescate han estado buscando a las víctimas. Hay 24 personas muertas y 120 desaparecidas entre los escombros. Corresponsal Marta del Vado. Los rescatistas tienen previsto volver a la tarea de búsqueda de supervivientes suspendidas durante el fin de semana en cuanto los expertos terminen de demoler la parte del edificio que sigue en pie, que tiene daños en la estructura y que peligra sobre todo por el posible impacto de la tormenta tropical Elsa, que avanza por el Caribe. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Lavincava, asegura que derribar el edificio de manera controlada mediante explosivos es crítico para seguir con las tareas de rescate, a pesar de que no se ha encontrado a nadie con vida desde hace 10 días, cuando el bloque colapsó. Las autoridades creen que la demolición permitirá a los rescatistas acceder a zonas como el garaje, donde no han podido llegar hasta ahora y pudiera haber gente con vida. Hasta el momento se han recuperado los cadáveres de 24 personas, 121 siguen desaparecidas. Y el Papa Francisco ha pasado esta noche ingresado en un hospital de Roma después de una operación por un problema de colon. Según el Vaticano, la operación ha ido bien, era una cirugía programada, la primera desde que Francisco es Papa. La pandemia sigue siendo el gran asunto informativo, ahora que se ponen más vacunas que nunca y ahora que en paralelo están escalando los contagios entre los jóvenes. Así que la prioridad está en el virus, a pesar de que existen otras emergencias globales. Canadá calcula que son ya más de 500 los muertos por la ola de calor que estos días se ha encargado de recordarnos el peligro real que supone el cambio climático. Más de 500 fallecidos por un fenómeno que llegó a dejar temperaturas de 49,6 grados y que, aunque remite, todavía no ha desaparecido en esa parte del planeta. De hecho, allí la sensación térmica ha sido de unos 40 grados este fin de semana. Han tenido que abrir centros de refrigeración para quien vive en la calle, para quien no puede pagarse el aire acondicionado. Siguen activos unos 40 incendios en la provincia canadiense de Columbia Británica. Bueno, está la intensidad, el humo, las cenizas, que explican los meteorólogos que los fuegos crean microclimas que causan relámpagos y que a su vez estos relámpagos provocan nuevos incendios. Es una emergencia nacional para muchas familias, para mucha gente, decía el primer ministro Justin Trudeau. Ya dijo Joe Biden que esto recuerda que el combate contra el cambio climático debe ser una prioridad. Por cierto, ya que hemos empezado por la crónica del mundo, otra de las declaraciones del fin de semana ha sido el mensaje que ha dirigido a Biden precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dice que sus servicios de inteligencia, los de Venezuela, tienen pruebas de que la CIA le quiere matar. El presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes de Craig Fowler y del director de la CIA para asesinarme y asesinar líderes políticos y militares de Venezuela. ¿Sí o no? El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela. ¿Sí o no? En fin, pues así estamos. Es lunes, es 5 de julio. Y estas son las noticias a esta hora. Varias comunidades autónomas estudian adoptar nuevas restricciones ante el aumento de los contagios. Están disparados sobre todo en Cataluña y en Cantabria entre la población que no está vacunada, entre los jóvenes. La curva está volviendo a subir también en Francia. En Portugal los ingresos en UCI se han duplicado. Preocupa la variante Delta, como en general en toda Europa, sobre todo en Reino Unido. Pero aún así Boris Johnson tiene previsto comparecer hoy para anunciar el fin de las restricciones el 19 de julio. La policía ha detenido a 13 personas por el asesinato de Samuel, el chico de 24 años que mataron de una paliza este fin de semana en A Coruña. Los agentes mantienen todas las hipótesis abiertas, pero el entorno del chico habla de un crimen homófobo. Hoy hay convocadas concentraciones en varias ciudades. Joe Biden ha insistido esta noche en su discurso por el 4 de julio en pedir a la población que se ponga la vacuna. Dice que es el mayor gesto de patriotismo que se puede hacer. La Casa Blanca no ha conseguido llegar al día de la independencia con el 70% de la población vacunada. Están en el 67. Y el Papa Francisco ha pasado esta noche en el hospital después de la operación por una enfermedad del colon. Era una cirugía programada. Según el Vaticano, todo ha ido bien. El Papa va a estar ingresado alrededor de una semana. ¿Qué más contamos, Sara?
En Cuenca, un tribunal ha reconocido como accidente laboral una baja que un trabajador se cogió por ansiedad. Ser Cuenca, Diego Albadalejo, buenos días. Buenos días. La sentencia es favorable a un trabajador del Ayuntamiento de Carboneras de Guadalzahón que tuvo varios conflictos en 2016 y 2017 con la entonces alcaldesa. En uno de ellos, según la asesoría jurídica de Comisiones Obreras, el empleado sufrió un accidente tras ser obligado por la regidora, bajo amenaza de expediente disciplinario, a conducir un vehículo pesado sin reunir las aptitudes necesarias, lo que desembocó en una baja médica. Alcaldesa y trabajador habían coincidido previamente en una empresa privada a la que el empleado había demandado por impagos salariales. Vamos ya con el repaso de la prensa con Pedro Combayo. Con Saste. Pedro, empezamos por todo lo que lleva la prensa nacional en torno a la política. Sí, que hoy cuesta encontrar un hilo conductor. Sí, en los sí. periódicos cada uno va por un camino, pero la política podría ser uno de esos hilos conductores. El País lleva su primera de este titular. Sánchez y Esquerra abren el camino para otro pacto de presupuestos. Los indultos, dice El País, han constituido ya claramente dos bloques. Esto supone que la geometría variable, dice este periódico, ha desaparecido y que el PSOE y Esquerra apuntalan su relación. El diario.es augura que va a haber una nueva guerra política, un nuevo enfrentamiento dentro de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, precisamente a raíz de la negociación de los presupuestos del 2022. El proceso ha comenzado ya. La Vanguardia destaca que Moncloa quiere reactivar todos los órganos bilaterales con la Generalitat y que este mes de julio se puede reunir ya el plenario de la Comisión Bilateral. Ese plenario está presidido por Miquel Iceta, que esta misma semana empieza los trabajos para preparar esa reunión. Y describe este proceso Isabel García Pagán en ese mismo periódico, en La Vanguardia, como los prolegómenos que tienen mucha importancia. Viene a decir, un proceso como este no tiene precedente ni procedimiento y enfrenta a Per Aragonés al reto de hacer compatible autodeterminación y autogobierno. Hay encuesta en El Mundo, el PP sigue siendo el partido más votado, según esa encuesta, 29,4%. El segundo, el PSOE, que gana un punto y se sitúa en el 25,9%. El enfoque es que el Partido Popular está recogiendo los votos de Vox y de Ciudadanos, pero le dice El Mundo a Casado, si Casado quiere ser alternativa, puesto que la suma de PP y Vox todavía no alcanza la mayoría, lo que tiene que hacer es convencer a los descontentos de la izquierda centrada y moderada. En La Razón cuentan que el Partido Popular va a seguir desplegando este mes su ofensiva contra los indultos y que preparan hasta 9 recursos más. Y ABC dedica su editorial a Podemos. Dice ABC que es un partido que lucha por sobrevivir, con Yone Belarra más cerca de cerrar la tienda que de ampliar el negocio y que ahora quiere asaltar la Universidad Complutense, volver al origen de todo. Escribe su columna de hoy Xavier Vidal-Folk en El País sobre Casado con este titular. Dice: a Casado se le pone cara de Albert Rivera. Los historiadores sabrán explicar algún día cómo el partido de la derecha presuntamente seria no solo se enajenaron al conjunto de Cataluña, sino que se esforzaron en ciscarse en los empresarios, los obispos, la sociedad civil adversa, y ya no les quedan arrestos para condenar a la ONU. Lo de Casado es misterioso, solo se explica porque un zascandil, sabemos quién, le ha engatusado convenciéndole de que el país va directo a la ruina. Pandemia en la prensa internacional, Bayo. En el Washington Post leemos que Biden celebraba ayer su primer 4 de julio en la Casa Blanca, anunciando que Estados Unidos está saliendo de la oscuridad de la pandemia. Sí, pero corre el riesgo, advierte el diario, de celebrar la victoria demasiado pronto, porque las variantes del virus se expanden y la vacunación continúa estancada. De hecho, el asesor principal de la Casa Blanca para la lucha contra la pandemia, Anthony Fauci, asegura que el 99% de las muertes de COVID recientes son de personas que no se habían vacunado y que él no dejaría de usar la mascarilla en lugares con bajas tasas de vacunación en estados, por ejemplo, como Mississippi. Más grave está la situación en Rusia. Allí siguen batiendo récords de fallecidos. Solo el 17% de los rusos se ha vacunado con al menos una dosis. Aquí en España estamos en el 55%. Y cuenta el Corriere de la Sera que esto se debe al escepticismo generalizado de los rusos y al triunfalismo de su presidente. Si Putin dice que el virus se ha derrotado, ¿qué sentido tiene vacunarse? Y en Portugal, público asegura que los hospitales de Lisboa podrían quedarse sin camas de UCI para pacientes de COVID esta misma semana. De hecho, el presidente del Comité de Seguimiento de la Pandemia advierte de la posibilidad de empezar a trasladar pacientes a otras regiones del país. El País sobre la pandemia destaca lo que temen ahora los expertos en este repunte de contagios, que sea la atención primaria la que se lleve la peor parte, protegidos ya los hospitales o más protegidos por el número de personas vacunadas. Cuenta el País también cómo las enfermeras están dejando de trabajar en las residencias de mayores. Pone un caso.
caso. Marta trabajaba en una residencia en Madrid. Llegó a tener más de 100 mayores a su cargo, 100 para una enfermera. Un día decidió poner un anuncio a las 11 de la mañana en internet diciendo que buscaba trabajo. 2 horas más tarde le habían contratado ya en un hospital privado con menos pacientes y con mejores condiciones laborales. Y el periódico lo ve así: la pandemia entra en una fase de 2 velocidades, con incidencias bajísimas entre los vacunados y con contagios disparados allí donde afloja precisamente la seguridad. Y en la prensa francesa, Bayo, la reelección de Marine Le Pen al frente de su partido. Sí, de hecho es la noticia del día, no solamente en Francia, sino también en la prensa extranjera. El Financial Times cuenta que Marine Le Pen busca impulso tras ese mal resultado que tuvo recientemente su partido en las regionales y que apuesta por una estrategia de desintoxicación. De hecho, citan las palabras de la dirigente ultraderechista francesa ayer en Perpiñán: no volveremos a ser el Frente Nacional de antaño. Y en el Economist, un apunte sobre Cuba. Se enfrentan a la mayor escasez de alimentos en 2 décadas. Encontrar ingredientes en un país que importa 7 de cada 10 alimentos no es fácil, más aún si faltan los dólares del turismo. Hay una entrevista al presidente del PP valenciano en el diario La Razón. Bueno, dice varias cosas, Carlos Mazón, pero mira lo que dice de Toni Cantó. Le conozco y es una persona adecuada para promocionar casi cualquier cosa. Va a sorprender. Es decir, lo mismo te promociona el español que un Es lo que tiene la polivalencia, es lo que tiene la polivalencia. El psicólogo, sexólogo y terapeuta polivalente. Es que es polivalente. Tiene tantas cosas que seguro que, mira, como Toni Cantó. Arun Mansukani dice en la contra de La Vanguardia: tener pareja no es fácil. Ahora, puntos suspensivos, ni imprescindible. Eurocopa 2021. Cadena SER. Antón Meana, buenos días. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, vamos ya con la información de la Eurocopa. Se acabó el peregrinaje, se acabó recorrer el mundo, se acabó recorrer Europa. Ya las semifinales y la final van a ser en Londres, en Wembley. Y mañana, la que nos interesa, mañana, ya pasado mañana nos interesará otra, pero la de mañana, Italia-España. Correcto, y por eso me cuelo hoy por hoy, esta mañana de lunes. Está viajando Carreño a Londres. Ya. Esta noche tenemos el larguero especial desde Londres. El resto de reporteros viajamos con el equipo por la tarde y estará el capitán de la selección Azpilicueta a las 11:30 esta noche en el larguero para contarnos cómo ve ese partido Italia-España de mañana. Sin bajas por lesión, es verdad que no va a poder jugar Sarabia, pero el resto del equipo está bien. Cansado Aymeric Laporte, pero va a jugar en el centro de la zaga mañana el futbolista del Manchester City, con la sensación, Ángels, de que llega mejor Italia, que el otro día derrotó a Bélgica en Múnich, jugando sobre todo bien la primera parte, con un portero que para bastante, Donnarumma, y con una serie de jugadores que con Mancini son mejores que la Italia histórica del Catenaccio. Son ellos favoritos según los expertos, pero veo bien a España, y si el partido arranca como quiere Luis Enrique, va a pasarlo mal el equipo de Mancini. Lo bueno es que esta España no tiene complejos, es decir, que favorita puede ser Italia, pero esta España no tiene ningún complejo. Va a jugar igual que lo hizo ante Croacia, igual que lo hizo el otro día con Suiza. De hecho, ha jugado mejor la España de Luis Enrique ante grandes rivales que ante equipos más pequeños. Y ya se demostró, por ejemplo, en partidos contra Holanda o contra Portugal, que España siempre presiona, siempre va arriba, y creo que es lo que vamos a ver mañana. Una selección española sin complejos, buscando la presión alta en todo momento, recuperar rápido la pelota, y eso va a molestar bastante al equipo italiano, que está acostumbrado a jugar de una manera distinta en esta Eurocopa. Y el miércoles la otra semifinal, Dinamarca-Inglaterra, solo con público inglés en las gradas. Estos juegan en casa. Sí, nos pasa lo mismo a nosotros, pero claro, nuestros rivales Italia, que está en igualdad de condiciones, pero se quejan mucho los daneses porque van a jugar en Wembley llenos de ingleses. Es un problema para mañana, para el miércoles y para la final. Claro. Dinamarca el otro día ganó a la República Checa y es la gran sorpresa de esta Eurocopa, e Inglaterra lo tiene todo de cara. Va a jugar todos los partidos de la Euro, excepto el de cuartos que fue en Roma, en Wembley. Eso le da ventaja, también le presiona un poco más, y a ver qué hace el equipo de Southgate el próximo miércoles en la segunda semi de la Euro. No solo la semi, sino cuando si llega a la final Inglaterra, claro, jugará en casa también la final, toda una final de la Eurocopa. Meana, que tengas buen viaje. Estoy nervioso, ya un abrazo fuerte, Ángel. Cuídate, yo también. Adiós. Hasta luego. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Bastaba con ver cómo estaban las playas o muchas calles este fin de semana para darse cuenta de que hemos entrado en otra fase de la pandemia. Las vacunas han permitido la desescalada y dan esperanzas a la economía, pero a la vez siguen creciendo los contagios, sobre todo entre los jóvenes. La realidad es que España ha batido varios récords con las vacunas y lidera su administración en Europa, aunque es también aquí donde más suben los positivos. Y ese es el debate que empieza a abrirse paso. Dice el gobierno británico que hay que convivir con el virus, pero sus expertos preferirían mantener las restricciones. En España, varias comunidades han tomado o van a tomar medidas para frenar la desescalada, por lo menos parcialmente, porque hay franjas de edad en las que la curva se ha disparado de manera evidente. Nos vamos a preguntar esta mañana qué evolución puede tener el aumento de la incidencia y cómo hay que mirar ese indicador, porque es verdad que la situación en los hospitales de momento se mantiene, pero la tendencia es como para preocuparse. Y todo esto con el verano y el turismo ya en temporada alta, como hemos comprobado en lo poco que llevamos de julio y como vamos a seguir comprobando por lo menos con las temperaturas este mismo lunes, en el que en algunos puntos llegaremos a los 40 grados. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, Ángels. Así es, esos 40 grados sobre todo en el Guadalquivir, en el interior de Murcia, en el sur de Castilla-La Mancha y en la provincia de Zaragoza. Baja la temperatura, en cambio, en Galicia y en muchas zonas del Cantábrico, también en Castilla y León. Y va a ser un día despejado, con algunas nubes en Galicia, esta mañana también en la costa cantábrica y entre el Cap de Salou y el Cabo de Palos en el Mediterráneo, y esta tarde algunos chubascos en el Pirineo de Aragón. Y vinculadas con el tiempo, con el buen tiempo, están las imágenes que vemos esta mañana en la portada del País y del Mundo. Las dos fotografías son del mismo sitio. Y es la playa de la Malvarrosa, en Valencia, llena a rebosar ayer. Han notado en las playas que ha empezado el mes de julio, que ha llegado este calor sofocante. Confía el sector del turismo en que los visitantes nacionales acaben salvando la temporada, pero la pregunta que empieza a instalarse ya es el alcance de las restricciones en aquellas comunidades que se plantean frenar la desescalada parcialmente. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sabemos que este fin de semana han aumentado los contagios, pero será esta tarde cuando Sanidad actualice los datos y concrete cómo avanza la incidencia según los grupos de edad. Han subido los positivos en la mayor parte de los territorios, en Cataluña y Cantabria especialmente. Allí se han disparado los índices y varias de esas autonomías se plantean tomar medidas concretas. La situación es esta: España lidera la vacunación en Europa, pero también lidera ahora mismo el número de contagios. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Así que esta semana que estamos empezando va a resultar crucial para saber en qué situación estamos y sobre todo qué impacto tiene en la sanidad. Situación, los contagios siguen disparándose entre los jóvenes no vacunados. Se ha visto en las comunidades autónomas que han publicado datos durante el fin de semana. El escenario más preocupante lo encontramos de nuevo en Cataluña, con 3.400 nuevos positivos el domingo y una media de edad de 26 años en los afectados. Tendencia al alza también en Cantabria, en Andalucía, en Castilla y León, donde el vicepresidente Igea alerta de una nueva ola con velocidad de ascenso espectacular. Baleares, País Vasco, Navarra, más casos este fin de semana que el pasado. ¿Y qué impacto tiene en la sanidad? Pues en el informe de Sanidad del Ministerio del viernes se registró un leve incremento en las hospitalizaciones, aunque, Ángeles, siguen en mínimos, en tasas comparables a las del verano pasado. También se ha notado ligeramente en los hospitales de Cataluña, aunque en esta comunidad donde se está apreciando este repunte juvenil es en la sobrecarga asistencial de la atención primaria, y es también donde más se expande la variante Delta. Está remarcando ahora Mariola, la incidencia crece sobre todo en esos dos territorios. Es en general, pero especialmente ahí en Cataluña y en Cantabria. Luego, por cierto, vamos a entrevistar al consejero de Sanidad de esta autonomía. Y el caso es que Alemania ha desaconsejado este fin de semana a sus ciudadanos que viajen a estas dos comunidades. Lo que vamos a empezar a ver ya, Mariola, son las medidas que adopten los territorios. Sí, las comunidades autónomas se plantean cómo detener el avance de la pandemia entre los jóvenes, cuya incidencia triplica a la general. Castilla y León va a estudiar esta misma tarde restricciones. Galicia lo hará mañana. Allí preocupa el panorama de Pontevedra por el megabrote de Mallorca. En Andalucía van a analizar esta semana si dan o no algún paso atrás en la desescalada. En la Comunidad Valenciana no descartan limitaciones. Si la evolución sigue empeorando, hay otras que apuestan por los cribados masivos. Lo hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en Asturias o Navarra. Extremadura ha acordado cierres perimetrales, lo hizo ayer, y en Cantabria el cierre del ocio nocturno y de las discotecas. Mariola, nos escuchamos en el abierto. Hasta luego. Decíamos que España lidera la vacunación y los contagios, aunque el aumento de los casos, la verdad es que se está produciendo en muchos otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, a causa de la variante Delta, y en el debate que ahora puede abrirse sobre si hay que esperar a que se llene la sanidad para tomar medidas, es relevante la posición que adopta el gobierno británico. It looks very likely that this coronavirus
que, a pesar del rechazo que manifiestan los expertos, mantiene para el día 19 de este mes la desescalada que ya aplazó un mes. Todas las limitaciones van a decaer, por tanto, ese día, el 19 de julio. Ha escrito su ministro de Sanidad un artículo en el que sostiene que no habrá más aplazamientos porque el país debe aprender a convivir con el coronavirus y cada vecino, tiene que tomar las precauciones que considere oportunas. Más cerca, en Portugal, han alcanzado la mayor ocupación de las UCI en los últimos 3 meses. Lisboa, Lucas Font. Tanto los ingresos en planta como en las UCI se han duplicado en el último mes en Portugal, especialmente en Lisboa, donde la tasa de ocupación alcanza el 72% en cuidados intensivos. Las autoridades sanitarias siguen luchando a contrarreloj para alcanzar la nueva meta en el plan de vacunación, administrar 850.000 dosis semanales en todo el país. Eventualmente habrá filas, habrá un mayor tiempo. Habrá colas y un mayor tiempo de espera para que las personas sean vacunadas. Tenemos que sacrificar la calidad del proceso por un mayor ritmo de inoculación, ha dicho el coordinador del plan de vacunación a la cadena SIC. La variante Delta se está expandiendo más allá de la región de Lisboa, a pesar de las recientes restricciones aplicadas por el gobierno, como el toque de queda a partir de las 11 de la noche o las limitaciones a los horarios de los comercios y de la hostelería en gran parte del país. Y esta madrugada. COVID-19 has not been vanquished. We all know powerful variants have emerged. Ha pronunciado Joe Biden su discurso por el 4 de julio, centrado en la lucha contra la pandemia. Querían que fuera el día de la independencia del virus, pero el presidente ha tenido que admitir que todavía queda mucho por hacer. Biden dice que vacunarse es un acto de patriotismo. Corresponsal Marta del Vado. Tras 6 meses en el cargo y con un país en plena recuperación económica, Joe Biden quería celebrar su primer 4 de julio como presidente. Y celebrar que los estadounidenses han salido del aislamiento, de las cuarentenas y de los cierres de comercios. Aún así, no se ha alcanzado el objetivo de la Casa Blanca de tener al 70% de la población adulta vacunada, al menos con la primera dosis. No se ha conseguido, esa cifra está en el 67%. Lo que preocupa al presidente es la desaceleración significativa en el ritmo de vacunación en 30 de los 50 estados. Por eso apelaba al patriotismo el día de la fiesta nacional, implorando a los estadounidenses que se vacunen por ellos mismos, por sus familias y por su país. En Estados Unidos apenas están administrando 1 millón de dosis a la semana, mientras la variante Delta está provocando picos de contagios en estados como Missouri, Mississippi o Alabama, donde la tasa de vacunación ronda el 30%. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Los indultos han sido el gran asunto político de junio, pero ahora, con el nuevo mes, el gobierno quiere pasar página. De alguna manera, Pedro Sánchez fue a cerrar esa página este sábado pasado a Ferraz, al Comité Federal, en que el Partido Socialista respaldó la medida discutida al principio. Ahora emprende una gira internacional, pero hay un asunto que va a planear en cada comparecencia que haga el presidente a partir de este momento, y es la crisis de gobierno, sobre la que cuando le preguntamos aquí el lunes pasado, en Hoy por Hoy, no dijo que sí, tampoco dijo que no. Presidente, dicen que sus ministros están nerviosos. ¿A cuántos quiere cambiar? Si es que no es una prioridad. La prioridad para el gobierno de España, la mía personal, es la superación de la pandemia, es la vacunación. Pero lo tiene en la cabeza, no es una prioridad, pero presidente, lo tiene en la cabeza. No es una prioridad, de verdad. Esto fue lo que nos dijo. Y la verdad es que con esa posibilidad de fondo, Sánchez quiere iniciar ahora esta nueva etapa. Inma Carretero, buenos días. Sí, buenos días. El guión previsto en Ferraz se cumplió y el PSOE cerró filas con los indultos el sábado. Y ahora Pedro Sánchez quiere cambiar el paso. Tiene por delante un julio muy viajero. A partir de mañana inicia una gira por los países bálticos con reuniones al más alto nivel institucional. Y la tercera semana del mes va a estar en Estados Unidos con una agenda eminentemente económica. Así que estos compromisos internacionales añaden desconcierto a sus ministros porque la agenda está muy apretada y en el gobierno cuentan con que el presidente planea cambios, pero lo que no saben es cuándo los hará. Hay quienes le han recomendado desde el principio en el PSOE que resuelva antes de agosto, pero el presidente, como decimos, sigue sin aclarar sus planes. Este fue un tema muy comentado en el reencuentro de los socialistas el sábado en el Comité Federal y los más cercanos a Sánchez aseguran que le incomoda que le quieran marcar los tiempos y de ahí el celo con el que gestiona este asunto. En el PP de momento van celebrando cada encuesta que se publica. Hoy lo hace el diario El Mundo en un sondeo que concluye que después de los indultos quienes más ganarían son el PP por un lado y Esquerra por otro. El PP recogería un 12% de los votantes de Vox y el 40% de Ciudadanos. Y Esquerra gana posiciones frente a Junts. La encuesta dice que el PP tendría ahora mismo 130 escaños, pero sumando los 44 de Vox no alcanzarían juntos la mayoría absoluta. Ciudadanos tendría una diputada solo, un diputado o una diputada. El PSOE tendría 103 asientos y Unidas Podemos 25, Más País 10. Los indultos han servido para que Pablo Casado se distancie de la patronal y también de la Iglesia. Él mismo lo decía así este fin de semana en La Razón. Como dice la Iglesia, para el perdón hace falta
análisis de conciencia, arrepentimiento y propósito de enmienda, que es justo lo que no se da en este caso. Y yo diría que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo, como también soy Iglesia, porque soy católico, pues es lo que estoy diciendo. Vamos a volver a Coruña porque han pasado la noche en comisaría los detenidos por el asesinato de Samuel, el chico de 24 años que murió de una paliza este fin de semana a las puertas de una discoteca. La investigación de la policía apunta que la pelea se originó por un incidente con un teléfono móvil, pero los amigos de la víctima denuncian que fue una agresión homófoba. Hoy se han convocado concentraciones en varios puntos del país. Coruña, Pablo Díaz Bouza, Bodía. Bodía Ángels, hasta donde hemos podido confirmar en Radio Coruña, la Policía Nacional ha identificado y tomado declaración al menos a 9 personas en relación con esa brutal paliza. No hay ningún detenido, no hay nadie, al menos a esta hora, en los calabozos. Se desconoce por el momento si alguno puede tener relación directa con la agresión o si solo formaban parte del grupo de los agresores. Ha sido sencilla la búsqueda por las cámaras del entorno y de los locales, también porque las medidas sanitarias que están en vigor en Galicia obligan a dejar en los propios locales una identificación de registro, el DNI y un número de teléfono. Ninguna hipótesis ha sido descartada, como dices, en torno a ese fallecimiento de Samuel tras la paliza. La reacción violenta de los agresores pudo haber desencadenado, al haberse interpretado alguno de ellos que la víctima les había grabado con el móvil. También el que apunta el entorno de la víctima, que lo mataron por ser homosexual. Esta mañana, al mediodía, hay convocado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de A Coruña, convocado por el propio consistorio, y ya por la tarde, a partir de las 8, concentraciones en las principales ciudades de Galicia y en otros tantos pueblos. En Europa, este mes de julio, ha asumido la presidencia de turno de la Unión Eslovenia, cuyo presidente admira a Donald Trump y es socio del ultra Viktor Orbán. Se llama Janez Janša, comparece mañana. Luego, el miércoles, Europa va a afrontar el debate en el Parlamento por las leyes homófobas de Hungría. Y a Hungría, precisamente, tiene previsto viajar el Papa Francisco en cuanto se recupere de la operación de colon a la que fue sometido ayer. Roma, Joan Solés. Francisco ha reaccionado de forma satisfactoria a la intervención quirúrgica anoche en el Policlínico Gemelli de Roma, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. La operación por estenosis diverticular de colon sigmatoide, que padece Bergoglio, duró varias horas y fue dirigida por el director de la unidad de cirugía digestiva del Gemelli, Dr. Alfieri. El Papa, de 84 años, permanecerá hospitalizado unos 5 días y deberá observar reposo hasta agosto, razón por la cual el Vaticano ha suspendido todas las audiencias generales de este mes de julio. Pero el pontífice espera estar plenamente recuperado este mismo verano, porque ha anunciado que reinicia sus viajes apostólicos y que del 12 al 15 de septiembre tiene previsto visitar Hungría y Eslovaquia. En Estados Unidos hoy será noticia Amazon. Hoy es el día en el que, como anunció, se va su fundador Jeff Bezos. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Se jubila Jeff Bezos, el presidente de Amazon y el hombre más rico del planeta. Lo hace a los 57 años con una riqueza de 199.000 millones de dólares. Sería suficiente para pagarle la jubilación en Estados Unidos a 739.000 personas. Es el hombre más rico del mundo, admitía, y decía que estaba bien ser millonario. Pero se retira con la polémica de no pagar impuestos. El salario que él mismo se asigna en Amazon es solo de $81.000, así que el año pasado no pagó ningún impuesto, es más, recibió $1.500 del Estado por tener un bebé. Por entender su riqueza, es tan millonario como toda la familia real británica junta multiplicada por 2, como todo lo que España gasta en coberturas sociales en 2020, justicia, defensa, pensiones, paro, educación, cultura, todo eso junto. A Bezos le va a sustituir Andy Jassy, el responsable de los servicios en la nube de Amazon, en una fecha que no es casual. Hoy, 5 de julio, pero de 1994, hace 25 años, se fundaba Amazon. En Turquía continúan las marchas feministas para rechazar la salida del país de la Convención de Estambul contra la violencia de género. Luis Miquel Hurtado. La convención, que lleva el nombre de la mayor ciudad turca, impulsada hace una década y cuya primera firmante fue Turquía, establece pautas para prevenir diversos tipos de violencia contra las mujeres, pero también exigía no discriminar por orientación sexual, algo que sirvió de pretexto al entorno del gobierno islamo-nacionalista turco para acusar a la convención de promover la homosexualidad. Mientras que Polonia y Hungría se plantean el adiós, Turquía hizo efectiva su retirada del pacto esta semana, a la vez que anunció un plan de acción alternativo que los críticos temen que sea laxo con los castigos a los agresores y que no tenga provisiones para las personas LGTBI.
Por eso ha habido protestas como la de ayer, en el lado asiático de Estambul. Algunas manifestantes acabaron a empellones con los agentes. Todas las congregadas prometieron, con sus eslóganes, seguir exigiendo el regreso turco al pacto. Y ha sido una noche histórica en Chile. Han elegido la convención que va a redactar una nueva constitución, la que sustituirá a la que se aprobó durante la dictadura de Pinochet. Será una mujer indígena, Elisa Loncón, la que dirigirá los trabajos para escribir esta nueva ley. La convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos análisis con Antón Losada, Ignasi Guardans y Mariola Urrea. En el abierto, Antón Losada, Mariola Urrea, Ignasi Guardans. Hemos hablado con el consejero de Sanidad de Cantabria de la situación del aumento de incidencia de contagios del coronavirus en esa comunidad, que junto con Cataluña son las dos comunidades donde ahora mismo el índice, la incidencia es más elevada. La tendencia es más o menos la misma también en el resto de España. Mariola Lourido, hola de nuevo. ¿Qué tal, Andrés? Hemos ido conociendo los datos de algunas comunidades a lo largo del fin de semana. Esta tarde va a ser cuando Sanidad actualice los datos y vamos a comprobar dos cosas. Si la incidencia sigue disparada entre los jóvenes, como apuntan los contagios del fin de semana, y si eso se traduce, si eso afecta o no a los hospitales y a las UCI. La ocupación de camas en los hospitales sigue estando, Ángeles, en los niveles más bajos, ¿no? Desde el verano pasado, pero el viernes ya se registró un levísimo incremento muy leve de las hospitalizaciones y hubo también más ingresos COVID que altas. Algo que no solía ocurrir en las últimas semanas. Veremos esta tarde en la publicación del informe si es solo un dato coyuntural, pero lo cierto es que este fin de semana también se han subido, ¿no? Se ha notado una subida de las hospitalizaciones en Cataluña, aunque en esta comunidad son los centros de atención primaria los que están sobrecargados por este repunte juvenil. Está tensionada, como te decía, el consejero cántabro también allí, la atención primaria. Se han quejado también la semana pasada los profesionales de atención primaria en la Comunidad Valenciana. Recuerda, iba muy bien la Comunidad Valenciana, pues está disparada también. Este fin de semana los contagios han vuelto a subir mucho, se han vuelto a disparar. Eso es lo que se ve en los territorios que ofrecen datos. Lo vamos a comprobar la magnitud de la subida del sábado y del domingo esta tarde cuando publique la estadística del Ministerio de Sanidad, y se da la circunstancia, Ángeles, de que España, entre los primeros países de Europa en vacunación, el ritmo es muy bueno. Tenemos el 40% de la población que ya tiene la pauta completa, las 2 dosis, casi 20 millones de personas. Somos, digamos, el cuarto país en este ritmo. Estamos vacunando por encima de Francia o de Alemania, de potencias, pero también somos líderes ahora mismo en el número de contagios. Somos, después del Reino Unido y de Portugal, los que tenemos una mayor incidencia de casos con esa incidencia tan alarmante, ¿no? en la población juvenil. Le preguntaba al consejero de Cantabria por las medidas que barajaban para intentar frenar el aumento del índice de contagios. Hay algunas, varias ya comunidades, Mariola, ¿no?, que están estudiando si se aprueban nuevas restricciones. Sí, Castilla y León esta misma tarde ha anunciado que va a estudiar medidas, nuevas limitaciones ante el avance de la ola que afecta a los jóvenes. La incidencia de 20 a 29 años, recordamos, Ángeles, el viernes triplicaba a la general. Mañana, Galicia, su comité clínico va a proponer posiblemente nuevas restricciones también, pero adaptadas a este nuevo escenario, ¿no? A los jóvenes. No puede ser lo mismo que en la tercera ola o en la cuarta. En Andalucía van a decidir esta semana qué hacen con la desescalada, si retroceden o no. En la Comunidad Valenciana ya dijeron el otro día que no descartaban restricciones si la evolución sigue empeorando. Este fin de semana hemos visto otras medidas, como por ejemplo cribados masivos en Asturias o en Navarra, entre jóvenes en Navarra que estuvieron en Salou. Extremadura acordó ayer de nuevo cierres perimetrales en 2 ayuntamientos. El miércoles, Ángeles, hay Consejo Interterritorial, reunión de la ministra con las comunidades autónomas, y desde luego va a ser un tema clave: cómo contener el avance de la pandemia en los jóvenes. Mariola, muchísimas gracias. A ti, Ángeles. Saludamos a
José Martínez Olmos, que es profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública y exsecretario general de Sanidad con Rodríguez Zapatero. José Martínez Olmos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Los datos de incidencia, sobre todo en el segmento de población más joven, son realmente alarmantes. La pregunta que nos estamos formulando desde que conocemos este aumento, este repunte, Pepe, es si hay que mirar la incidencia de la misma forma. Es decir, si este dato sigue siendo el principal dato a tener en cuenta en el control de la pandemia. Pues evidentemente es importante ver cómo la incidencia se está produciendo y ver que además el número de casos está creciendo de manera explosiva, ¿no? Pero es verdad que en la población más joven las consecuencias sanitarias son diferentes, las consecuencias clínicas, y en este caso yo creo que conviene mirar también los indicadores de presión asistencial habituales, los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI y los fallecimientos, pero por grupo de edad para ver en qué medida el impacto en esta población que suele tener menos factores de riesgo se está produciendo y ver si eso conlleva una serie de decisiones específicas. Pero donde yo creo que hay que hacer una especial reflexión es en el impacto en atención primaria, porque aunque los casos pudieran ser muy numerosos y poco importantes en términos clínicos, la labor de atención primaria, de hacer los rastreos y los consecuentes confinamientos domiciliarios a las personas que pudieran ser sospechosas de contagio, de contacto, de haberse contagiado con un contacto, va a requerir un esfuerzo, ya lo está requiriendo, y una sobrecarga de la atención primaria que puede hacer insuficientes las medidas de control de la expansión de la situación actual. Pepe, ¿habría que dar marcha atrás en la desescalada? ¿Volver a pensar en algunas restricciones? Lo hemos visto en algunas comunidades con el ocio nocturno, nos lo decía el consejero cántabro. Sí, bueno, esta pregunta tiene que contestarse desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de salud pública, evidentemente no se puede cruzar de brazos el sistema y dejar que siga creciendo la incidencia, porque aunque tuviera poco impacto en términos porcentuales comparado con la población más mayor, más vulnerable que ha sufrido el impacto de la pandemia, lo va a tener. Va a haber casos en los hospitales, va a haber casos en la UCI y va a haber fallecidos de personas que son jóvenes, ¿vale? Por lo tanto, desde esa perspectiva sí que hay que actuar. La perspectiva económica es la que también hay que considerar, porque desde el punto de vista de la imagen que esta pandemia genera a la sociedad, pues no es lo mismo que haya mucho impacto clínico, mucho impacto sanitario y tener que hacer recortes en la movilidad o en la actividad económica. Pero hay que preguntarse si el ocio nocturno, el concepto de ocio nocturno conlleva una actividad económica igual según sean botellones o según sean discotecas, por poner un ejemplo. Yo sí creo que hay que hacer restricciones al ocio nocturno, pero creo que hay que combinar un poco las medidas. No es lo mismo en el ocio nocturno reglado, en el interior de los restaurantes, por poner un ejemplo, que por ejemplo los botellones, donde hay una cantidad de contacto entre personas que hace que el rastreo sea muy difícil en la atención primaria. De hecho, Pepe, en el ocio nocturno estamos viendo como hay, por ejemplo, en Cataluña, hay empresarios que han decidido cerrar por iniciativa propia, a pesar de que estaban cumpliendo las reglas, y los que no lo hacen sí que mantienen la normativa muy a rajatabla. El problema si está en los botellones, eso sería más, ahí tendría que actuar ya las fuerzas de orden público, entiendo. Bueno, es que el abordaje de esta situación yo creo que requiere una serie de medidas de restricción de la movilidad adaptada a la incidencia en cada caso, adaptadas también a las consecuencias sanitarias. Por eso hay que ver los indicadores con otra mirada diferente, hay que ponerle el apellido de las edades para ver el impacto que está teniendo, y luego también hay que hacer un esfuerzo de pedagogía muy importante, porque es verdad que el grupo de personas donde se está produciendo la mayor incidencia tienen una mirada de la sociedad, tienen una mirada de la vida y tienen además un impacto en salud muy diferente, y por lo tanto yo creo que la prudencia es necesaria, pero el mensaje de prudencia en sí mismo no le dice nada a los jóvenes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante en términos de pedagogía, empatizando con la visión que tienen también los jóvenes de las circunstancias que han vivido en este año y medio de pandemia, porque aunque todos lo hemos sufrido, la mirada que tienen los jóvenes es muy diferente. Y Pepe, acelerar también la vacunación en estas franjas de edad. Hay comunidades, Cataluña es una de ellas, que ya lo ha hecho, para los mayores de 16 años. Bueno, eso está claro. Lo que pasa es que también eso está condicionado por dos factores. Uno, la disponibilidad de vacunas, cuando nos están llegando muchas, y otra, la prioridad en acabar con la vacunación en poblaciones de más edad, que tienen en principio como grupos poblacionales más riesgo. Pero efectivamente, acelerar la vacunación en los jóvenes ya se está haciendo en varias comunidades autónomas, pero no hay que olvidar que por esta vía, por la vía de la inmunidad que genera las vacunas, nos quedan mes y medio, 2 meses para poder terminar de completar esa vacunación en este colectivo de población, y además que se genere la inmunidad. Por lo tanto, en este
mes y medio, 2 meses, sigue siendo necesario la articulación de medidas en las diferentes líneas que le he comentado. Yo quiero hacer mucho énfasis en el tema de la pedagogía, pero no podemos cruzarnos de brazos y dejar que siga creciendo la incidencia, con las consecuencias que ya sí estamos viendo en la presión asistencial en la atención primaria. Yo sé, Pepe, que la pedagogía es importante, pero es que llevamos 1 año y pico de pandemia. Es decir, si a estas alturas todavía hay que hacer pedagogía, es verdad, como tú decías, empatizando con la situación de la adolescencia, de los chavales, que todos lo hemos pasado muy mal y ellos también son un colectivo que lo han pasado mal. Pero, hombre, llevamos también 1 año y pico a hacer pedagogía. Si no han aprendido nada en este tiempo, ¿no? Bueno, es que la pedagogía en una pandemia tiene que ser constante y continua y tiene que adaptarse a la situación. La mirada que tiene la población joven respecto a las amenazas sobre su salud es muy diferente a la que tienen las personas más mayores, que ya muchos de ellos se acercan al final de su periodo vital o que han tenido enfermedades y saben la importancia que tiene lo de cuidarse. Yo creo que el tema de la educación para la salud, la pedagogía sobre la salud, tiene que ser constante y tiene que ser continuamente adaptada a la situación que se está viviendo. Incluso sin pandemia, Pepe. Incluso sin pandemia, pero es que en la pandemia los jóvenes han recibido un mensaje subliminal de que esto estábamos en el final de la pandemia, se han abierto restricciones que antes estaban cerradas, la Eurocopa llena ya los estadios, las mascarillas ya no son imprescindibles en el ámbito del exterior, y esas situaciones generan la recepción de mensajes por parte de la ciudadanía que los incorpora, los interpreta a su manera, y si las consecuencias son actuaciones inadecuadas en términos preventivos, pues requiere una reactualización de la pedagogía. Pepe Martínez Olmos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, Ángel. Hasta luego. Tenemos 3 minutitos, luego lo retomaremos después de las 9, pero sí quiero empezar a hablar ya con los analistas de esta mañana, porque esta va a ser una semana crucial en el control de este rebrote de la pandemia, con todo el contexto que le hemos puesto, a quién afecta, cómo afecta. No hay traducción en las UCIs ni en los hospitales, pero sí hay traducción en la tensión que está soportando la asistencia primaria, también los equipos de rastreo, por ejemplo, y si hay que leer o no hay que leer, Antón, de la misma manera la incidencia como la hemos leído hasta ahora en pandemia. Bueno, yo creo que hay que prestar mucha atención al impacto en el sistema sanitario y fijarnos sobre todo en esos indicadores, lo cual, como decía el experto, no quiere decir que olvidemos el otro indicador que sigue siendo relevante y que sigue teniendo impacto. No en los hospitales, pero sí en los centros de atención primaria, que parece que son los que están ahora en primera línea de combate, ¿no? A mí me da la sensación de que hay que recalibrar los mensajes que estamos lanzando. Y que los jóvenes que ya de por sí tenían la sensación de que esto no iba con ellos, porque los que por desgracia morían eran pues de franjas de edades superiores, si a eso le sumas el mensaje de fuera mascarillas, vuelve la normalidad, ¿no? Esto está más o menos superado, la vacunación va muy bien, pues es fácil dejarse llevar. Y yo creo que hay que a lo mejor rebajar un poco los mensajes positivos y reforzar un poco los mensajes de precaución, de responsabilidad, de recordarle a la gente que esto no ha pasado, y después, por muy duro que pueda sonar, hay que intensificar el control, especialmente pues en aquellas actividades y en aquellas franjas del día que todos sabemos que es mucho más alto riesgo, ¿no? Sí, pero me parece muy importante la distinción que hacía Pepe Martínez Olmos, ¿eh? Una cosa es el ocio nocturno, que es verdad que mayoritariamente se hace cumpliendo las normas, y otra cosa es lo que pasa en las calles, que hemos visto este fin de semana en las calles de prácticamente todas las ciudades. Ignasi. Sí, yo creo que, comparto 100% que toda la importancia en este momento está en lo que llamáis pedagogía, que yo prefiero llamarlo comunicación, porque pedagogía, esto es un tema de publicidad en el sentido de transmitir un determinado mensaje, y los mensajes son tremendamente confusos. Yo estaba escuchando la entrevista y toda la información, las 2 piezas o 3 de información que veis de hoy esta mañana sobre esto, y claro, son muy confusos si me pongo en la piel de una persona joven, y no lo digo por hoy, lo digo porque son confusos desde el punto de vista del poder público, ¿no? Porque realmente, si yo soy una persona joven, ¿por qué tengo que dejar de hacer determinadas cosas? ¿Para que no se colapsen las UCIs? Pues mire, esto no es cosa mía, ¿no? O sea, yo no voy a dejar de ir de botellón para que no se colapsen las UCIs. Pues que pongan más UCIs. Quiero decir, me pongo en la piel de un chaval o una chica de esa edad, y evidentemente el discurso las UCIs, perdón, los centros de atención la asistencia primaria, sí. La asistencia primaria, perdona. Quiero decir, todo ese discurso de salud pública o de gestión pública no importa
aporta absolutamente nada ni va a disuadir absolutamente a nadie. Por tanto, el tema del interés público planteado así no va a ninguna parte. Segundo nivel, bueno, para que no se contagie tu familia, tus abuelos, para que no destroces tu comunidad. Bueno, eso ya sí se puede entender un poco más. Mira lo que ha pasado en Pontevedra. Si tú haces el salvaje en un sitio, pues vas a hacer daño a tus vecinos. Eso se puede, pero no se está transmitiendo. Déjame ir con la tercera pata a la vuelta. Es la personal. En el abierto, Antón Losada, Mariola Urré, Ignasi Guardans, estábamos justo iniciando el análisis de los datos de la pandemia disparada, los datos de incidencia disparados, los datos de incidencia entre la población más joven. Ignasi, estabas hablando tú, hablabas que más de pedagogía, comunicación, y te quedaba todavía por hablar de la parte personal, decías, que entiendo que es la responsabilidad individual. Sí, muy rápidamente, o sea que efectivamente está, si se trata de disuadir, pues hay que lanzar un mensaje de disuasión, y decía, está el de puro interés público general, el de tus próximos, tu familia, tus vecinos a los que puedes arruinar si les llevas el COVID a casa, por simplificar, y estaría el tercero, que tampoco se explica bien, que es en qué te afecta tu salud personal, porque la sensación de que, bueno, muy bien, el riesgo que puedo tener es de una enfermedad leve y después, a cambio de disfrutar ahora de la vida, es decir, eso se está explicando muy mal, ese es mi resumen. Mariola. Sí, a mí me ha encantado la entrevista con los dos, con el experto Martínez Olmos y también con el consejero de Cantabria, y apelo a algunos datos que ha señalado el propio consejero, que yo creo que legitiman claramente la adopción de nuevas medidas, seguramente quirúrgicas, seguramente sectoriales, seguramente muy focalizadas para atender precisamente a esos elementos, a esos polos que generan ahora estos contagios, pero creo que la situación es verdaderamente preocupante. Y en segundo lugar, apelo también a esa nueva narrativa en lo que se refiere al impacto que estos nuevos contagios tienen en el sistema sanitario, porque efectivamente llevamos más de un año hablando de la incidencia en UCIs, la sobrecarga que acepta el sistema en un modelo de pandemia que ya hemos superado, pero claro, no prestamos atención a la sobrecarga de trabajo que está sufriendo la atención primaria, que esto tiene un impacto que ya evaluaremos más adelante, pero sobre nuestra sostenibilidad del modelo de sanitario en el que estamos, ¿no? Y sobre todo, oye, el impacto que tiene también en las personas que trabajan en el sistema sanitario, y me ha gustado mucho la referencia que ha hecho el consejero también a la idea de que cuando hablamos del sistema sanitario tenemos que fortalecer también esa función que tiene en términos preventivos y no solo en términos de intervención una vez la enfermedad, en este caso la provocada por la COVID, se ha hecho expresa. Lo que pasa es que sobre la atención a la atención primaria, yo creo que eras tú, Antón, que decía que los chavales, no sé si era Antón Ignasi, que los chavales, bueno, pues que a ellos que se tensa la atención primaria, bueno, pues no es nuestra responsabilidad que hagan algo. Y es que es verdad que quizá en la ecuación deberíamos introducir algo de lo que venimos hablando desde el inicio de la pandemia, que es el refuerzo de la atención primaria, algo que no se ha hecho. Claro, es que hablábamos, ¿os acordáis, al principio de la pandemia de cuánto personal se estaba contratando, sí, cómo se reforzaban las UCIs? Cualquiera que tenga que ir, como me sucede a mí, con cierta frecuencia al centro de atención primaria y hable con los profesionales, le cuenta la misma historia, que están al límite, que apenas han recibido refuerzos, que ahora viene el verano, que mucho personal se va, lógicamente, de vacaciones, que no se está preveyendo sustituciones, el caso de Madrid, por ejemplo. En Madrid se cierran, en Madrid claro, hay algunos centros que van a cerrar. Pero es que ahora es ahí donde está, porque como los que se contagian es gente, pues fundamentalmente de menos de 40 años y menos de 30 años, la mayoría por suerte, la mayoría de ellos no acaban en el hospital, pero sí tienen que ir al centro de atención primaria, y efectivamente hay que reforzar los centros de atención primaria. Y yo insisto también otra cosa, hay que reforzar el control, porque hay un porcentaje de gente que se comporta así porque recibe mensajes confusos, como decía Ignasi, porque te dejas llevar, porque hay una especie de sensación general de que, bueno, vamos a respirar un poco, pero también hay, y lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso del macrobrote de Mallorca, mucho negacionismo. Mucha gente que no es que no lo entienda, no es que el mensaje sea confuso, es que cree que esto no existe, o que es un invento de alguien, o que es mucho más importante no sé qué otra cosa. Y a esa gente solo hay una manera de asegurar que se comporten como tienen que comportarse, que es obligándoles.
Y ahí con mucho respeto a la independencia judicial, a mí me disgustó mucho el auto de Mallorca y la propia posición de la Fiscalía. Porque yo entendería, discreparía quizá, pero entendería si hubieran cuestionado la facultad de confinar del gobierno balear, porque la ley y tal, eso es un debate jurídico donde uno puede tener una opinión u otra. Pero ahí ni el juez, ni el fiscal cuestionaron para nada todo el derecho de la autoridad mallorquina, balear, para confinar y para tomar las decisiones. Pero una vez aclarado eso, en la segunda parte del auto, lo que hace la juez es decir, bueno, pero no hace falta, porque el argumento de la proporcionalidad es un eufemismo jurídico, es un revestimiento jurídico a algo tan sencillo como decir, yo, que soy la jueza, decido que no hace falta confinar. Eso es lo que hizo la jueza. Y la jueza no es nadie para decir si hace falta o no hace falta confinar. Esa decisión le corresponde a la autoridad sanitaria. Y por tanto, esa sentencia, si hablamos de comunicación y pedagogía, hizo daño. Y yo creo que el Consejo del Poder Judicial y sobre todo la Fiscalía General del Estado tiene que sentarse con este tema y tener instrucciones mucho más claras, porque tiene responsabilidad directa. La Fiscalía General del Estado tiene mucha responsabilidad en este tema, mucha. Pero yo muy de acuerdo con este eje de análisis que abre Ignasi, que yo creo que es un tema que habrá que abordar en algún momento con profunda seriedad. Yo creo que que una parte significativa del Poder Judicial está haciendo activismo político con sus pronunciamientos. Sé que esta afirmación es muy dura, sé que será objeto de muchos matices, pero creo que hay evidencias suficientes ya como para asegurarla sin ningún tipo de problemas después de más de un año y medio de pandemia. Y hay otro elemento que también conecta con otro tema que es espinoso, pero estamos hablando de una población, ahora la que es objeto de contagios con más virulencia, que en muchas ocasiones es menor de edad. Y los que no son menores de edad están... Son los padres. Efectivamente, no tienen la autonomía y la independencia suficiente como para gestionar todas las dimensiones de la vida. Y entonces su núcleo más próximo, pues alguna acción tendrá que tener también más contundente. Bueno, no le podemos exigir a los gobiernos nacionales que vigilen a nuestro colectivo de adolescentes. Sí, pero no exageremos eso, porque estamos hablando de una franja de edad que está en zona de nadie. O sea, esos chavales son menores de edad, pero no están sometidos a sus padres. Jurídicamente sí, realmente no. Una persona y económicamente también. Bueno, sí, pero quiero decir, una persona de 16, 17 años depende de la autoridad paterna y materna hasta no sé si has leído una carta que se ha hecho viral, que circula por internet y por la red, de una coordinadora COVID. Yo le recomiendo a los padres, a muchos padres, que lean esa carta, porque yo creo que explica muy bien parte de la situación que estamos pasando y cómo hay cosas que efectivamente no la pueden hacer ni el Estado, ni los profesores, ni los confesores, los tienen que hacer los padres. Y no estoy hablando de encerrar bajo llave a tus hijos en casa y encadenar, no. Suspender la paga, no es pedagogía, también en casa. Y explicar, oye, claro, es que eso antes se llamaba ser padre, ahora se llama parenting, ¿no? Pero que es lo que por lo menos lo que me hicieron a mí en casa. Es decir, que hay cosas que es que te las tienen que explicar tus padres, porque no tienes la edad, no tienes la capacidad, no tienes el juicio suficiente. Y esa carta es muy representativa de que hay muchos padres, y sé que esto puede escocer, pero hay muchos padres que no están ejerciendo esta responsabilidad. Y que después, cuando pasan las cosas, el culpable siempre es otro. Es Pedro Sánchez, es el juez, es el sanitario, es la presidenta de Baleares. No. O sea, quien dio el dinero y autorizó que su hijo fuera, no precisamente a un viaje cultural, fue usted. Dejadme que en este contexto introduzca un elemento nuevo. Para ello me voy a Londres. Begoña Arce, buenos días. Hola, buenos días. Porque han llamado mucho la atención las declaraciones del nuevo ministro de Sanidad allí, que dice que habrá que aprender a convivir con el virus, que es toda una cuestión de responsabilidad individual, y todo esto en los días previos en que se levanten, el 19 de julio creo que está previsto que se levanten todas las restricciones. Sí, Boris Johnson va a confirmar esta tarde que sigue adelante con ese plan de levantar todas las restricciones en Inglaterra dentro de 2 semanas. Va a haber una revisión final el próximo lunes, pero está claro que el gobierno cambia de estrategia. Johnson le va a decir hoy a los británicos que deben aprender a vivir con la COVID, con el virus. Ese es ahora el mensaje gubernamental. El énfasis se pone en la responsabilidad, en el sentido común, en el juicio de cada individuo. A partir del 19 de julio no va a haber que llevar
mascarillas en locales cerrados, en el transporte público, no va a haber límite para eventos públicos. Y en un artículo este fin de semana, el nuevo ministro de Sanidad, Sajid Javid, decía: hay que restablecer nuestras libertades, aprender a vivir con la COVID. Y algunos científicos se han echado efectivamente las manos a la cabeza. El profesor Steven Reicher de la Universidad de St. Andrews, que es además miembro del comité científico que asesora al gobierno, le respondió en un tuit: da miedo tener un ministro de Sanidad que siga pensando que la COVID es como la gripe, al que no le preocupan los niveles de infección, que no se da cuenta de que lo que es bueno para la salud también lo es para la economía. Decía muchas más cosas. La profesora Susan Michie de la Universidad College de Londres también decía que permitir la transmisión de grupo es como poner en marcha una factoría de nuevas variantes de la COVID con una producción a toda velocidad. Y la oposición laborista quiere saber cuál es el nivel que fija el gobierno de mortalidad, cuál es el nivel de casos de COVID que considera que son aceptables. ¿Y esto de alguna manera va a afectar, Begoña, el famoso sistema de semáforos para que los británicos puedan viajar? Y lo digo porque si se levantan todas las restricciones, si se habla de la libertad individual, si se habla de que hay que aprender a convivir, bueno, pues que la gente viaje, ¿no? Pues no. Las restricciones a la hora de viajar van a seguir en pie. Quienes tengan la pauta completa van a quizás poder viajar a los países en ámbar, como España, sin tener que realizar a la vuelta 10 días de aislamiento. Se espera que Johnson hoy avance algo más sobre ese pasaporte de vacunación, que aquí sigue parado para los que han completado la pauta. La realidad aquí es que el número de casos en el Reino Unido de la variante Delta está creciendo rapidísimamente. Hay unos 25.000 al día, pero con el programa de vacunación, quienes terminan en el hospital o quienes se mueren es mucho menor que fue en otros momentos de la pandemia. Si durante el pico, por ejemplo, en invierno había una muerte por 60 infectados, ahora es 1 de cada 1.000. En estos momentos hay un 63% de la población adulta que ya ha recibido la segunda dosis, un 86% que ha recibido la primera, y el gobierno decide a partir de ahora que es suficiente para volver a la normalidad, como dicen ellos, para que podamos hacer una vida lo más parecido a lo que había antes del COVID, pero está el temor de que al mismo tiempo siguen aumentando los contagios, de que esto no está en absoluto controlado, y algo parecido ya vimos el verano pasado, cuando de pronto se decidió que todo el mundo podía ir a los restaurantes, podía ir a todos los sitios, y luego ocurrió lo que ocurrió, una nueva ola de COVID. Begoña, gracias. Buenos días. Esto, Ignacio, es lo de la comunicación que dices. Claro, el ministro de Sanidad diciendo, pues ya está, aprendan ustedes a convivir con esto, libertad individual. Y luego la contradicción de que, bueno, la libertad sí, pero no pueden salir del país. Sí, en el caso del Reino Unido la cosa es especialmente surrealista y dañina, ¿no? O sea que ahí es el antiejemplo y la propia dimisión del predecesor, como sabéis, ha sido por su absoluta hipocresía hasta ahora, ¿no? Sí. O sea que ahí en el Reino Unido es el ejemplo de lo que no hay que hacer, pero en España, por suerte, al menos desde las autoridades públicas, aunque creo que se hace mal en cuanto a cómo se comunica, los mensajes sí son un poco más coherentes. Todos los consejeros autonómicos, uno tras otro, consejeros y consejeras, están diciendo cosas tremendamente sensatas, ¿no? Pero es muy curioso, Ángel, si me permites solo un segundito. ¿Cómo se va a resolver en el Reino Unido esta discrepancia entre el mensaje que ha lanzado el ministro y los mensajes que le discuten su propio comité de expertos que le asesora? Sí. Porque son tan contundentes, es una enmienda a la totalidad. Es una vuelta al principio prácticamente. Claro. Pero es el bolsonarismo suave. O el Boris Johnsismo del inicio de la pandemia. Es la normalidad en Boris Johnson, es decir, vivir instalado en la contradicción, ¿no? Yo tengo la sensación de que estas noticias que nos llegan del Reino Unido ya las vivimos hace un año. Sí. Inmunidad de rebaño, hay que aprender a convivir con el virus, ya venga, la tira para adelante, y el que lo coja, pues oye, mala suerte. Libertad. Yo creo que cuando hablan de libertad se refieren a la libertad para cogerlo, para contagiar. Mariola, ¿querías añadir algo? No, que me parece que si no dimite el ministro tendría que dimitir el comité de expertos. Exacto. Lo que no es compatible es armonizar esos dos mensajes y seguir conviviendo. En términos de acción política, uno de los dos no puede seguir. Dos opiniones completamente diferentes.
El abierto Antón Losada, Mariola Urrea, Ignasi Guardans. Ha pasado ya la semana de los indultos, de las imágenes del rey con Pere Aragonés en la misma mesa, del encuentro del presidente Pere Aragonés y de Pedro Sánchez en la Moncloa. Y con este panorama, con el Partido Popular centrando en eso su discurso en contra del gobierno, todavía dándole vueltas a la cuestión del indulto. Después veremos por dónde va el Partido Socialista, qué es lo que tiene en la cabeza Pedro Sánchez. Pero de momento el Partido Popular sigue con la posición enquistada de hacer oposición con el tema de los indultos. Hoy El Mundo publica una encuesta que dice que después de haberlos concedido, el Partido Popular ganaría las elecciones con un 29% de los votos. Sastre. Mira, le da 130 escaños al PP, que con los 44 que obtendría o que le concede a Vox serían 174, por tanto se quedarían a 2 de la mayoría absoluta. No la obtendrían, la rozarían, pero no la obtendrían. Ciudadanos dice que tendría, este sondeo dice que Ciudadanos tendría un diputado o una diputada. Al PSOE le da 103 escaños, a Unidas Podemos 25, y es relevante la subida de Más País porque pasaría de los 3 que tiene a 10. De hecho, Errejón, dice El Mundo, irrumpe en el ranking de valoración con la mejor nota. Cosas que ocurren en los votantes de Ciudadanos, que es seguramente una de las cosas más llamativas, también así la destaca el periódico. Dice que quienes votaron a Ciudadanos en las anteriores elecciones, un 25% se queda. O sea, Ciudadanos preservaría a 1 de cada 4 de sus antiguos votantes. El 40%, sin embargo, se iría al PP y el 6% se iría a Vox. Son así las cosas más llamativas de esta encuesta que publica hoy el diario El Mundo. Y Pablo Casado, que ha hablado este fin de semana en La Razón. Ya vimos en su momento como tanto los empresarios como la Iglesia se mostraban favorables a los indultos. Ya vimos y escuchamos la respuesta de Pablo Casado a los empresarios, incluso la frialdad con la que se cruzó con el líder de la COE, con Antonio Garamendi. Y este fin de semana ha habido respuesta para la Iglesia. Como dice la Iglesia, para el perdón hace falta análisis de conciencia, arrepentimiento y propósito de enmienda, que es justo lo que no se da en este caso. Y yo diría que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia creo que está mucho más preocupada por lo que está pasando con la eutanasia, o lo que está pasando con la educación concertada, o lo que está pasando con cuestiones relativas a la solidaridad, a los comedores sociales, a la gran crisis que estamos viviendo, que a lo que pase con 9 personas que han dado un golpe a la legalidad en España. Y yo, como también soy Iglesia, porque soy católico, pues es lo que estoy diciendo. Esto es lo que está diciendo Mariola en esta estrategia de seguir agarrado como un hueso al tema de los indultos, que de momento no le va mal según las encuestas. Sí, efectivamente, solo que las encuestas le falta la convocatoria electoral para que esas encuestas se hagan realidad, que eso es lo que es un escenario que no es realista y ese es el drama que tiene Pablo Casado, ¿no? Pero me sonrío porque me hace gracia rescatando estos cortes del fin de semana, cómo Pablo Casado pretende perimetrar el espacio del activismo de la Iglesia a unos temas concretos que coinciden curiosamente con su área de acción política también, en la que puede atraer para sí la movilización de la Iglesia, perimetrar también el campo de la acción para los empresarios, o sea, poner el debate y la conversación pública de un país acerca del proyecto de país por cajitas, ¿no? Y ordenarnos a cada uno en una cajita concreta. Y solo bajo este prisma tan ridículo le salen a él las cuentas. Entonces, hombre, es que la verdad, francamente, no sé dónde está el liderazgo del Partido Popular y el liderazgo de este buen señor. Antón. Bueno, yo con la autoridad que me da haber estado interno en un seminario, quiero recordar a Pablo Casado que lo del el propósito de enmienda es para obtener el perdón divino. No para obtener el perdón, no para que nos perdonemos unos a otros, para eso no hay condiciones, no pone el Padre Nuestro, ¿no? Dicho esto, yo es que veo a Pablo Casado tan preocupado porque le salga competencia por la derecha dentro de su partido, que ya la tiene, que es Díaz Ayuso, la padrinada de José María Aznar, que se está olvidando de que las elecciones no se ganan ahí. Y hoy se lo ha tenido que recordar pues uno de parte del entorno mediático, ¿no? Que las elecciones se ganan en el centro. Pero claro, es muy difícil ir hacia el centro si te peleas con la patronal, si te peleas con los obispos, si le dices a los empresarios de qué pueden hablar y de qué no, si le dices a la Iglesia de qué se puede ocupar o de qué no. Y volvemos a la casilla de salida que tantas veces hemos comentado aquí, del liderazgo de Pablo Casado, que es que no acaba de entender que no se puede ir hacia la extrema derecha y hacia el centro a la vez, que hay que elegir, o vas hacia la extrema derecha y compites ahí, que es una opción, y
históricamente lo que nos dice es que esa opción no le permite al Partido Popular ganar elecciones y llegar a la Moncloa, o vas hacia el centro. Pero las dos cosas no se pueden hacer a la vez y tampoco se pueden hacer en días alternos. O sea, no puedo, los lunes voy al centro, los martes a la extrema derecha, los miércoles al centro, los jueves a la extrema derecha. No, una vez que inicias una dirección tienes que mantenerla constante un cierto tiempo para que los que te están observando le den credibilidad. Y este es el dilema que Pablo Casado no resuelve y no acaba de resolver. Y mientras no lo resuelva, yo creo que su liderazgo y su capacidad efectiva de convertirse en alternativa se cuestionará una semana así y la otra también. Antón, yo creo que cada vez lo tiene más claro. Ahora voy contigo, Mariola. Ignasi. Yo creo que esto, que tiene una pinta anecdótica, divertida, y entiendo la sonrisa de Mariola, la comparto, creo que es más profundo, y me parece, la parte profunda me parece mucho más apasionante, porque eso que llamamos derecha e izquierda, obviamente no son solo los partidos políticos que están en el Congreso. Es decir, la derecha y la izquierda, valgan lo que valgan esas expresiones, pero si vale para un lado o vale para el otro, porque no hay derecha sin izquierda y no hay izquierda sin derecha, bueno, pues es conservadurismo, es una manera determinada de acercarse a la sociedad, etcétera, y eso está representado en parte en el Parlamento y en parte en la sociedad. ¿Qué es la izquierda sin los movimientos sociales? ¿Qué es la izquierda sin los sindicatos? Etcétera. Lo mismo le pasa a la derecha. Y por tanto lo que estamos viendo ahora es una derecha agitada, tensionada, cabreada consigo misma, dividida en la parte política, pero también en la parte social, porque efectivamente yo no digo que la Iglesia, toda ella, sea parte de la derecha, pero que una parte de la Iglesia ha sido apoyo estructural de la derecha, creo que eso es verdad. Y lo mismo pues para la parte empresarial. Tampoco significa que toda la COE vote al PP, por supuesto que no. Pero bueno, no, por supuesto que no. Claro. Pero que de alguna manera el empresariado pues está más cerca de la derecha que de Podemos, pues creo que eso se puede decir sin cabrear a nadie, ¿no? Y por tanto creo que lo que está ocurriendo es que en España tenemos en este momento una derecha que no sabe dónde va, que no sabe qué país quiere, que no sabe qué modelo de sociedad quiere. Y mientras eso no se unifique, la derecha no puede recuperar el poder, porque esa ruptura está en el Congreso y fuera del Congreso. Yo de verdad creo que hay dos modelos muy claros y el PP lo tiene en su tradición, en su historia. El problema es que ha surgido un modelo antagónico o competidor, mejor dicho, que es el de Vox, y usted tiene que elegir. ¿Quiere ir a competir a ese extremo, donde la propia tradición de su partido le dice que no se ganan las elecciones, o quiere mantenerse fiel a un determinado modelo y sobre todo un modelo de oferta al votante conservador, que es bueno, pues una posición más centrada, más moderada, capacidad para llegar a acuerdos, etcétera, lo que le ha permitido al Partido Popular ganar las elecciones y llegar al poder. Entonces yo no creo que sea un problema. Estoy en parte de acuerdo con lo que dice Ignasi, pero yo creo que es más un problema de que Pablo Casado, yo creo que le tira más ir hacia la extrema derecha, que encaja más con su perfil ideológico, pero que es consciente de que, claro, que ahí no se gana, pero al mismo tiempo le da miedo dejar libre ese espacio, porque ya no es que se le pueda colar Vox, Abascal, etcétera, es que se le ha colado Díaz Ayuso, apadrinada además claramente por un José María Aznar, que cada vez que reaparece lo hace por algo, no es por casualidad, no es pasaba por allí, me pusieron, no, lo busca y lanza un mensaje muy claro, y el mensaje es, bueno, si este chico, con perdón y con respeto para Pablo Casado, ¿no? Pues no funciona, ya tenemos un recambio, que además funciona y me preguntan por él cuando voy por Europa. Y eso es lo que creo que en este momento le quita el sueño a Pablo Casado y lo ha descentrado de esta manera, porque las cosas... Pablo Casado lleva 2 semanas descentrado, peleándose con los suyos, peleándose con aquellas organizaciones que seguramente más próximas están a lo que es su base, su voto tradicional, sus bases tradicionales. Entonces, claro, un votante de derechas en este momento ve, y termino, a un líder del partido al que ha votado siempre, abroncando a los obispos y abroncando a la patronal y se pregunta, ¿pero qué es esto? Mariola. A mí me parece que Pablo Casado, cuando gana el Congreso del Partido Popular, tiene claro o pretende tener claro la hoja de ruta respecto a su papel dentro de lo que es la propia organización, ¿no? que tiene un desafío muy grande y lo sigue teniendo ahora, y cada vez periódicamente hay datos en los tribunales que nos recuerdan en parte por qué Pablo Casado ganó un Congreso del Partido Popular.
Pero cuando gana ese congreso, yo creo honestamente que Pablo Casado no tiene una concepción clara de proyecto de país. Y esto se percibe muy bien en el momento en que la situación en España, con pandemia, pero con los desafíos que han vuelto a copar la prioridad de la agenda política en España, como puede ser Cataluña, sale a la palestra, como él se siente desnortado. Y efectivamente, tengo la impresión, las evidencias nos invitan a pensar que cada vez se siente más cómodo en ese lado extremo de lo que es la oposición, que es una oposición, yo lo insisto casi prácticamente cada lunes, inútil en términos de aportar valor para lo que es la construcción del país, y además en ese extremo se siente acomplejado por la fortaleza que representa un perfil político al que cada vez yo le presto más atención y con más cuidado, que es el de Díaz Ayuso, que probablemente una Díaz Ayuso no gane unas elecciones porque no representa, me refiero en el ámbito nacional, porque no representa a la totalidad de España, pero que desde luego si hay que elegir entre un modelo Ayuso y un modelo Pablo Casado en ese lado de la extrema derecha, es evidente que suena más genuino y más auténtico Díaz Ayuso que claro, Pablo Casado. Entonces, Pablo Casado lo tiene muy mal. Sí, pero hay un elemento, Mariola, que le pueden hacer. Es verdad que quedan 2 años para las elecciones. Él insiste en que se convoquen ya, evidentemente, porque piensa que ahora es el momento, pero le quedan 2 años para que haya elecciones. Pero claro, él puede ir interpretando que las encuestas le están dando la razón en la estrategia. Bueno, sí, hasta la derrota final. Bueno, en la de hoy el PP se queda donde estaba prácticamente, detiene su progresión y el PSOE empieza a recuperar un punto, si no escuché mal al gran sastre, ¿no? Entonces eso, yo creo que las encuestas, sobre todo los de la última semana, lo que te están diciendo es que, y es lo que le reclama hoy, por ejemplo, El Mundo en el comentario editorial, por esta dirección ya hemos llegado al techo. Ya no vamos a crecer mucho más. ¿Y ahora qué? Sí. Claro, ¿cuál es el problema? Que te has ido tan al extremo que ahora a ver cómo recorres el camino hacia el centro. Y no olvidemos que estas encuestas están hechas en un momento emocionalmente muy determinado en España. Y cuando la gente ni se plantea ir a votar. Bueno, eso además, claro. Vale, pero es que eso influye muchísimo, y un segundo. Ahora voy contigo, Ignacio. Influye muchísimo una encuesta. A mucha gente la que han llamado, la primera vez que se plantea lo que va a votar dentro de esos años es en ese momento en el que le llaman. Porque no es lo mismo hacer una encuesta cuando sabes que va a haber unas elecciones y ya mucha gente está procesando a quién voy a votar, qué voy a hacer y tal, que cuando ni siquiera te lo planteas. ¿Por qué? Porque sabes que faltan 2 años. De repente te llaman, ¿a quién va a votar? Pues a saber lo que contestas en cada momento. Ignacio. Yo ni tanto ni tan calvo. O sea, ya sé que esto puede ser aquí distancia, pero creo que Ignacio, efectivamente... eres un hombre de consenso. Soy un hombre de géneros. No, quiero decir, yo estoy de acuerdo que efectivamente si alguien en Génova, que todavía está en Génova, esta mañana se ha levantado creyendo que entra en la Moncloa y que lo tienen ganado, pues es idiota y no sabe el país en el que vive. Eso es verdad. Pero yo tampoco le pegaría un bandazo como una mosca de verano a una encuesta que, pues una tras otra, va poniendo al PP avanzando, ¿eh? Sí. Porque creo que eso no es una mosca incordiante en el cogote, sino que es una realidad social en España en este momento. Porque sí, si lo miramos al revés, le podríamos dar la vuelta al argumento. España está teniendo el mejor proceso de vacunación de toda Europa, por no decir del planeta. España tiene en este momento los fondos de recuperación que han llegado de una forma espectacular. Todo eso no lo está capitalizando nadie. Por tanto, miremos el otro lado de la botella medio vacía. ¿Cómo es posible que el gobierno es todo por el indulto o hay algo más que falla? Porque si todo lo demás fuera aplauso al gobierno y solo fuera el indulto su única vía de agua, probablemente las cifras no serían las que son. De esta encuesta todavía un dato más. Mira, gente del PP o que votó al PP en las últimas elecciones que ahora votaría a Vox el 5%. Gente que votó a Vox y ahora votaría al PP el 12%. Pues mira, ese dato es interesante. Pero en todo caso yo creo que... es la dirección en la que va el discurso de Casado, ¿eh? Exacto. O sea, yo creo que eso nadie lo niega. Va a pescar ahí. El problema es que ¿qué te dice la sociología y qué te dice la demoscopia en España? Que ahí no ganas las elecciones. ¿Qué decías? Perdón, Mariela.
sí, que me parece muy interesante esa reflexión que planteaba Ignasi también en términos de, bueno, cuáles son las vías de agua del gobierno para no capitalizar algunos éxitos que son objetivamente indiscutibles, ¿no? Como el plan de recuperación y la capacidad que tiene España para absorber un número de fondos muy significativos. Ahí el reto va a ser la gestión de los mismos y el éxito en términos de plan de vacunación, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos. Algunos tienen que ver con el desgaste de la pandemia, que ha sido un año y medio pues muy duro, ¿no? Tremendamente duro, y la población está todavía más resintiéndose de esa etapa que disfrutando las expectativas favorables que representa todos estos elementos que estamos señalando. Y luego, bueno, pues qué duda cabe, yo creo que también que se necesita un poco de tiempo para capitalizar en términos de hacer tangible esa lluvia de capital que procede, de financiación que va a proceder de la Unión Europea y que en breve se va a materializar en proyectos transformadores, ¿no? Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Déjame un par de minutos y a la vuelta vamos con la estrategia de Pedro Sánchez del Gobierno, porque sigue ahí agarrado a los indultos el Partido Popular y el Partido Socialista. El Gobierno lo que quiere es pasar página. En el abierto, Antón Losada, Mariola Urrea, Ignasi Guardans e Inma Carretero. Inma, decíamos que Pedro Sánchez quiere pasar la página de los indultos. Arranca el mes de julio con varios viajes previstos, con mucha agenda internacional. Primero una gira por los países bálticos y después se va a Estados Unidos. Sí, mañana después del Consejo de Ministros viaja el presidente a Estonia. El miércoles va a estar en Letonia y el jueves en Lituania, los tres países con una amplia agenda institucional. Y la tercera semana de julio se va a Estados Unidos a un viaje eminentemente económico. Así que en la Moncloa dan por superada la campaña de los indultos. El sábado lograron el cierre de filas en el PSOE que esperaban en Ferraz. Es verdad que el asunto de los indultos generó al principio ruido interno dentro del partido, pero contaban en la dirección federal con que las aguas fueran volviendo a su cauce y así ha sido, aunque también es cierto que las voces más críticas del PSOE no fueron al Comité Federal del PSOE, no estuvieron Emiliano García Paje, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara. Se cumplió ese guión previsto por Ferraz y ahora Sánchez cambia el paso. En julio, como decimos, con muchos compromisos internacionales, lo que añade desconcierto a sus ministros que están pendientes de la crisis de gobierno, porque cuentan con que el presidente haga cambios, pero desconocen cuándo los va a hacer y la intensidad de esos cambios. En el PSOE hay quienes le han recomendado que resuelva antes de agosto para volver en septiembre con los deberes hechos, pero el presidente sigue sin aclarar sus planes y la verdad es que este tema, Ángels, fue muy comentado el sábado en el Comité Federal, en los corrillos, comentado tanto por el temor de quienes puedan salir como las posibilidades de que se incorporen nuevos nombres al gobierno, y los más cercanos al presidente lo que dicen es que a él le incomoda que le quieran marcar los tiempos y de ahí el celo con el que está gestionando este asunto para desconcierto de su gobierno. Inma, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Ignasi. ¿Quiere el presidente pasar página? Otra cosa es que pueda pasar página. ¿Le va a ser tan fácil? No le va a ser nada fácil porque efectivamente la agenda no la marca él. Que decir, aquí tenemos en Bruselas a Oriol Borgarola, ahora a Oriol Junqueras y a Puigdemont, Oriol Junqueras y Puigdemont pues en una reunión, etcétera. Que decir, la agenda catalana no la marca él, por no decir en otros frentes que políticos españoles que ya estábamos comentando. Por tanto, bueno, pues él, si quiere marcar la agenda, pues tendrá que hacer esa renovación o hacer gestos para ser el quien mantenga los tiempos, porque si no, efectivamente, no tiene el control del relato, no lo puede tener. Hombre, si alguien tiene en la política moderna la capacidad de marcar la agenda, es el gobierno. De hecho, seguramente es la ventaja. Pero no del control no, la influye, pero no la controla, no la controla, sí, pero responde. Ningún actor tiene la capacidad que tiene un gobierno para marcar la agenda. De otras cosas, porque los demás... Salvo la SER. Los demás, efectivamente. Gracias. Los demás pueden opinar, pero lo único que puede tomar decisiones efectivamente es el gobierno, ¿no? Y yo coincido en el análisis con el presidente del gobierno sin que sirva de precedente. Yo creo que la mayoría ha pasado página en el tema de los indultos y se ha quedado enredado ahí, pues Casado, el PP, en esta especie de quedarse mirando hacia atrás en el que se han instalado, ¿no? Y siguen con la campaña. Y yo creo que la mayoría de la gente esa página ya está cerrada y lo que quiere ver efectivamente es el siguiente movimiento. Y ahí yo creo que lo que debería intentar evitar el gobierno es dejar de liarse y enredarse
y que los temas se pudran. Pues si vas a hacer un cambio de gobierno, pues no, a lo mejor es más interesante hacerlo ya y no estar 2 meses pudriendo el asunto. Si vas a hacer algo con el salario mínimo interprofesional, pues a lo mejor es interesante decidirlo cuanto antes y no estar 3 meses dándole vueltas. O sea, evitar, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con las pensiones. O sea, que el día que firmas un acuerdo histórico, el ministro responsable del ramo sea el que genere el follón. Claro, eso yo creo que es lo único que tiene que hacer el gobierno en este momento para pasar página y marcar la agenda. O sea, no hacer las cosas y liarla él mismo. Ya, pero es que es un lío que te has generado tú solo. No te lo ha generado la oposición, los sindicatos, no, te lo has generado tú solo. En el día en que consigues una foto que llevábamos mucho tiempo sin ver, que es la capacidad de llegar a acuerdos en torno a un tema que, hombre, a unos cuantos o a la mayoría nos preocupa. A los que nos estamos ya acercando a ese momento nos preocupa más que a otros, pero en general nos preocupa a todos. Entonces, hombre, con que consigas evitar eso e ir tomando decisiones, yo creo que ya está. Oye, pero aquí hay un elemento... Mira la encuesta, mira tu sistema, mira la encuesta, perdona, porque quiero cruzar eso con lo anterior, solo... Pero hay un elemento que a mí siempre me provocó mucha curiosidad, y es por qué la vicepresidenta Teresa Rivero habló con tanta naturalidad de una potencial reestructuración del gobierno en un momento determinado. Suena extraño que alguien con ese nivel de responsabilidad cometa aparentemente un error de esa magnitud en los medios de comunicación. Y desde entonces lo que da la impresión es que el presidente nunca ha negado una reestructuración del gobierno, ni siquiera una reestructuración de cierta dimensión. Lo que ha reivindicado para sí es el decidir cuándo lo va a hacer. Si uno observa las agendas del Consejo de Ministros, da la impresión que en las últimas semanas cada Consejo de Ministros es una especie de Consejo de Ministros COBA, en la que van sacando a toda prisa un número significativo de leyes, de proyectos que estaban en el programa electoral, con la idea, da la impresión de que al finalizar julio todo quede listo para una especie de nueva fase del mandato. Da la impresión a la vista de las evidencias que observamos. Bueno, y la propia Yolanda Díaz le preguntaban hace un par de días, y en lugar de despejar a córner, por decirlo así, decía, bueno, yo no voy a revelar lo que estoy hablando, y seguirá Podemos representando, entonces, yo no voy a revelar. O sea, es evidente que aquí está en capilla esto, eso está claro. Pero no un cambio de gobierno, una reestructuración significativa que va más allá, que ordene la segunda etapa del mandato. Totalmente. Que ordene la segunda etapa del mandato. Y que no es malo, porque creo que efectivamente eso hace falta. O sea, que hace falta. No es malo. Este gobierno tiene una necesidad de una reestructuración, pero bueno, insisto, yo decía, claro, o sea, que yo llevo tiempo diciendo, vamos, que el gobierno tiene cosas que hace muy bien y que no salen, entre otras, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente de Teresa Rivera, que ella hace una gran gestión, pero cómo se comunica eso está muy mal, y en el ámbito económico, etcétera. Por tanto, efectivamente, sí, estamos hablando no de un cambio de cara sino de una reestructuración, de un reequilibrio ahí dentro. Y a eso sí que va a marcar la agenda. Eso sí que va a marcar la agenda y va a durante poner... un tiempo, es un parteaguas del mandato, ¿no? Hasta ahora, la gestión de lo extraordinario y de lo sobrevenido, la pandemia, a partir de ahora la gestión de la transformación del proyecto de país. Y en esa transformación de proyecto de país también encaja la situación de Cataluña, que no es una solución solo y exclusivamente para Cataluña, que tiene que ser también una solución de reestructuración, no sé en qué dimensión ni con qué pretensión, pero del modelo territorial de España. Antón. No, yo decía que se confirma una vez más que todos llevamos dentro un presidente del gobierno y un seleccionador de fútbol, ¿no? Pero aparte de eso, es decir, evidentemente, todo presidente tiene derecho a cambiar su gobierno. Yo creo que estamos en una fase, ahora que empezamos a salir de la pandemia, que la gente lo que quiere ver es que pasan cosas. Porque llevamos un año y pico en que hemos estado prácticamente parados en nuestras casas y con mucha dificultad para que pasen cosas. Y yo creo que ahora la gente quiere ver acción,
quiere ver gobiernos y líderes que hacen que las cosas suceden. Y que lo que no quiere ver es demorarnos con los temas y un mes, y 2, y 3, y venga, y vuelta, y una rueda de prensa, y otra declaración. ¿Y qué hacemos con el salario mínimo? Y venga, y para arriba, y para abajo, y nos vamos de vacaciones sin saber qué vamos a... Y a la vuelta, venga, 2 meses más de tal. Yo creo que eso es el error que en este momento ni este gobierno, ni ningún otro gobierno debería cometer. Si vas a hacerlo, hazlo, ya. Porque creo que en este momento la opinión pública lo que quiere es eso, ver líderes y gobiernos que hacen cosas y que hacen que las cosas sucedan ya. Le preguntamos el otro día, el lunes pasado, hace justo una semana, estabais vosotros también, le preguntábamos al presidente del gobierno precisamente por eso, le decíamos que hay ministros que estaban nerviosos, que cuando pensaba hacer esa remodelación de gobierno no nos dijo que no pensara hacerlo, o sea que lo que dijo es hay otras prioridades, no dijo que no pensara hacerlo, o sea que en su cabeza está esa remodelación. Dejadme que antes de terminar el abierto me vaya un momentito a Galicia, porque la policía sigue investigando el asesinato de Samuel, ese chico de 24 años al que mataron de una paliza en A Coruña al salir de una discoteca. Radio Coruña, Consuelo Bautista, bo día. Bo día, Ángels. La Policía Nacional ha identificado y ha tomado declaración al menos a 9 personas en relación con la brutal paliza que provocó la muerte de Samuel. El sepelio del fallecido se ha producido la pasada tarde. Entre las personas identificadas hay chicas y chicos de edades en torno a los 20 años. Podrían tener relación directa con la agresión o al menos forman parte del grupo de los agresores. La policía busca al menos a 10 personas relacionadas con el suceso, como autores directos o testigos vinculados. Y en el entorno había cámaras de tráfico que están permitiendo identificar a los presuntos autores. Pues Consuelo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hay diferentes hipótesis, lo que sí es cierto, sea la hipótesis, sea el motivo de la paliza, el que sea, la violencia, Antón, utilizada es brutal. Brutal. Sucedió además muy cerca de donde yo vivo, en Coruña. Para que os hagáis una idea, es como si sucede en el Paseo Marítimo de San Sebastián, en mitad. Eso es el Paseo de Riazor, nacida a Coruña, ¿no? Y el entorno está muy firme en su denuncia de que se trata de una agresión que tiene homófoba, ¿no? Está sin confirmar, la policía maneja otras hipótesis, pero la gente de su entorno personal y familiar lo tiene muy claro, ¿no? Y yo creo que no hay que tratarlo como un incidente aislado. Es que prácticamente todas las semanas tenemos noticias. Y en diferentes puntos del país, Hoy mismo, este fin de semana, hemos visto también otra agresión en Tarrasa, que también se está investigando. Es decir, no hay fin de semana o festivo que no haya este tipo de agresiones, de una violencia. ¡Buah! Y nos llega, además tenemos noticias de que no es casual. Es gente que se queda y organiza y que sale para ejercer esta violencia. Y yo creo que eso es algo que debería preocuparnos, especialmente, obviamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sobre todo a los que tenemos algún papel en la opinión pública. Ajá. Alertar que esto no es un incidente casual. Ajá. Es algo que va creciendo, que va creciendo y que va creciendo. Vamos a seguir muy atentos a la investigación sobre este caso, que, como dice Antoni, que es muy importante ponerlo sobre la mesa, que no es un hecho aislado, que se producen muchos festivos, muchos fines de semana. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.